Bueno, hoy es 7 de diciembre, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos listos para comenzar con ustedes esta nueva jornada laboral aquí en Hechos AM. Por supuesto, la intención es llevarles a ustedes las noticias nacionales e internacionales más importantes. Los deportes con Carlos Artiga. Lorena, también muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto que usted decida informarse e iniciar su mañana informándose con Noticiero Hechos. Ha habido mucha actividad noticiosa durante el fin de semana. Muchas personas también están a la expectativa de las elecciones que se están realizando en Venezuela y por supuesto tendremos información. Que se llevaron a cabo ayer, sí. ¿Tú sabes que solo los venezolanos les interesaban las elecciones? Bueno, no, a nivel latinoamericano también con el tema de transparencia, me imagino. Así que bueno, estaremos haciendo contactos para poder informarle adecuadamente. Son importantes, son muy importantes, Lorena. No, son importantes porque son el faro. Son parlamentarias. No el periódico, son el faro. No, son elecciones parlamentarias, Carlos, es cierto, son importantes. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, tú sabes la situación que se ha venido. ¿Y por qué cierras el ojo, Carlos? Es que se me entró una pestañita. Bueno, así comenzamos. Y en efecto, con esas imágenes tan importantes son las elecciones, Carlos. Son, Romeo? 90 y... Tan importantes son las elecciones que ahí creo. Está, mira, precisamente son las imágenes con las que abrimos nosotros. Ahí ve usted cómo la gente, pues la jornada incluso se prolongó por unas horas más de lo previsto. Esta fue una decisión. A algunos presidentes latinoamericanos también le fue retirada su credencial porque opinaron sobre el proceso y de acuerdo al protocolo, pues lo tenían prohibido, pero todo parece indicar que en efecto los partidos de oposición lograron una victoria en Venezuela. Ya vamos a ver más adelante vía satélite cómo está la situación. ¿Sabes que sí me parece bien importante? Que Nicolás Maduro salió a reconocerlo. Muy correctamente dice, reconocemos, o sea, las elecciones no tan importantes, sino el hecho de el reconocimiento de Nicolás Maduro. Ese sí me parece. Trascendentales elecciones en Venezuela, se lo reiteramos, donde preliminarmente se ha conocido que la alianza de partidos de oposición han logrado mayoría de escaños en el Parlamento que tomará posesión el próximo 5 de enero. Esos comicios toman relevancia en América, oí Carlos, por el referente que se tiene del gobierno iniciado por Hugo Chávez. Que son el faro. Y que lo continúa el actual mandatario Nicolás Maduro. Más adelante estaremos brindando detalles de lo que ha sucedido en Venezuela también. Bueno, me alegro muchísimo por los hermanos venezolanos. Y yo les llamo hermanos porque hay otros que también dicen que de los costarricenses les podemos decir hermanos ni los guatemaltecos porque somos salvadoreños. Pero bueno, somos latinos todos y Venezuela, por lo visto y lo reflejado en las urnas, pues ansiaba un cambio. Y ahí está el resultado. Así que ha triunfado la democracia, creería yo. Ciertamente. Bueno, pero hemos visto también ampliamente la cobertura de diferentes medios de comunicación a nivel latinoamericano y obviamente claro, Canal 12 no es excepción. Porque es importante, claro, por el tema de la democracia, como tú bien lo mencionas. Yo ironizaba, como bien lo sabe Romeo, ironizaba al principio sobre esto, porque he visto, he leído, no me acuerdo quién, pero personas que dicen, no, eso no interesa, nosotros somos salvadoreños, a mí no me interesa Venezuela, por favor. Claro que sí interesa, es importantísimo. ¿Sabes qué fue importante el fin de semana también? El discurso del presidente Barack Obama. ¿Qué pasó con la sentencia, ¿no?, que le da al ISIS diciendo y prometiendo que van a terminar, que van a acabar con el ISIS, que es como un cáncer, que no se puede estripar una parte nada más, sino que hay que terminarlo del todo. Eso y otros temas tocó en un discurso. Además, también estas... Y así es, Venezuela decidió ese domingo, la oposición ha logrado una contundente victoria alcanzando el control de la Asamblea Nacional. Los dirigentes de la oposición venezolana agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática celebraban la victoria alcanzada en las elecciones legislativas de este domingo. El jefe de la coalición, Jesús Torrealba, dijo que el triunfo representa el inicio de un cambio político en el país altamente polarizado. La agrupación se quedó con al menos 99 asientos en el Parlamento contra 46 del oficialismo, según el primer boletín con resultados oficiales. Aún restaban 22 curules por definir. La juventud opositora celebró en las calles la hazaña. Teníamos muchísimo tiempo que no teníamos una victoria en unas elecciones y saber que tuvimos la mayoría de elecciones en esta asamblea que es tan importante para Venezuela, nosotros como estudiantes, nosotros como luchadores, estamos súper contentos porque de verdad sentimos que estamos recuperando el país de nuevo. Que este país cambió porque está haciendo reclamos muy duros a un gobierno que durante todos estos años no ha hecho sino hacerle daño a nuestro país. La alegría que está en las calles y la alegría que está en todo el país es increíble, la emoción, la efervescencia, porque hoy tenemos una nueva Asamblea Nacional para todos los venezolanos. El triunfo electoral le da a la oposición la mayoría en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo de izquierda desde que en 1999 llegó al poder Hugo Chávez, fallecido en 2013. Este triunfo de la oposición fue confirmado por las autoridades electorales, resultados que tendrán una gran recuperación y grandes cambios en el futuro de los venezolanos.
La autoridad electoral venezolana confirmó el triunfo de la oposición en los comicios legislativos de este domingo. Con 96% de las mesas escrutadas, se emitieron resultados irreversibles. En términos generales, tenemos que en la modalidad nominal, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 24 representantes nominales. En la modalidad lista, 22 representantes en la modalidad lista, con un total para 46 diputados y diputadas. El partido MUD, en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad lista, 27, para un total de 99. Mientras quedan por dirimirse 22 asientos, la oposición venezolana consigue la mayoría simple en un parlamento de 167 diputados. Esta madrugada el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció los resultados que le dan la victoria a la oposición, aunque aseguró que ha triunfado la guerra económica y la estrategia por vulnerar su modelo de país. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. Los resultados exactamente como han sido emanados por el Poder Electoral. Yo pudiera decir hoy: ha triunfado la guerra económica. Ha triunfado una estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un proyecto de país. Ha triunfado circunstancialmente el estado de las necesidades creado por una política de capitalismo salvaje, de esconderle los productos, de encarecérselos, en una guerra sin parangón, sin igual. Cuando digo ha triunfado la guerra económica, es porque el terror que le metieron a la vida económica de nuestro pueblo inhibió a un porcentaje importante y viró las corrientes históricas por ahora, circunstancialmente por ahora. Bueno, momentáneamente dejamos hasta ahí ese tema. Más adelante, vía satélite, vamos a ir precisamente directo hasta Venezuela para conocer cómo ha evolucionado esta situación y cómo amaneció realmente Venezuela después de este triunfo de la oposición. Pero vamos a lo local, en un hecho que está generando indignación. Un catedrático universitario fue asesinado en la zona occidental del país. Hasta hoy no hay pistas de cuáles fueron los móviles de este nuevo crimen. José Manuel González fue asesinado el viernes en Chalchuapa, en condiciones que se desconocen. Él era el director de comunicación social de la UCA. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información del crimen. Y este fin de semana, González fue despedido en su ciudad natal Izalco. Decenas de personas, entre familia y amigos, lo recuerdan como alguien solidario. Era bien llegado, porque él siempre que se le buscó, él siempre lo encontrábamos. Y que él siempre estuvo pendiente de todo. Sí. Como aquí hay 2 fiestas patronales, él, en cuanto estaba aquí, él se encargaba de hacer el nacimiento de aquí de la iglesia. Compañeros de labores y alumnos también recuerdan que el catedrático siempre estaba dispuesto a ayudar en las actividades académicas y piden a las autoridades que se encuentren a los autores de este homicidio. Pues esperamos que este caso se pueda investigar y que ojalá se pueda hacer justicia, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros entendemos y estamos claros de que el país vive una situación de violencia tan grande. Que no se quede en la impunidad, que no sea una cifra más, sino que se investigue al respecto de quién puede hacer este tipo de hecho tan atroz, no solo a él, sino que a toda la población. El Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA publicó este comunicado en redes sociales, solidarizándose con la familia del fallecido. Hasta el momento, las autoridades no han dado una hipótesis acerca de este caso. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Bueno, también en la zona occidental, una pareja fue asesinada al interior de su vivienda en horas de la madrugada en el municipio de Huayúa, departamento de Sonsonate. La información preliminar de las autoridades dicen que este crimen
fue cometido por supuestos comercializadores de droga en el sector. En los últimos días, la Policía Nacional Civil reporta al menos 4 asesinatos ocurridos en inmediaciones de este municipio. ¿Cuántos años tenían ellos? No sé. ¿Y eran pareja? Pues supuestamente. ¿Cómo a qué hora ocurrió? No sé, a mí me avisaron como a las 9, no le podría decir a qué hora. Lo acabo de venir. Él trabajaba ahí en Buenavista. Buena. ¿Trabajaba? ¿De qué? Jornalero quizás. Sí. Y en efecto, este fin de semana se registraron varios hechos violentos. Entre estos resalta un triple homicidio ocurrido anoche en Aguachapán. Nos dirigimos hacia el municipio de Jujutla de Aguachapán, específicamente el cantón El Diamante. Aquí, las autoridades fueron alertadas que 3 jóvenes entre 20 a 25 años habían sido asesinados por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga. Ha sido el reconocimiento de 3 personas del sexo masculino de 20 a 25 años de edad aproximadamente, quienes pues fallecieron producto de disparos producidos por disparos de arma de fuego. Según información de las autoridades, una de las víctimas había pedido a las otras 2 a que lo acompañaran al lugar a visitar a unos familiares, pero no se imaginaron que en la zona donde llegaron operan grupos delictivos que son contrarios a donde ellos residían. Bueno, entonces lo que creemos es que esta zona es asediada por la Mara MS. Y el sector de Sonsonate pues opera lo que es la pandilla 18, entonces creemos que ese podría ser el móvil, ¿verdad? Por estar en un lugar, un territorio, digamos, contrario al territorio donde ellos vivían, ¿verdad? Que domina la pandilla 18. La zona es rural y de difícil acceso. Según las autoridades, el lugar está catalogado de alto riesgo, lo que la policía y elementos del ejército realizaron un operativo de búsqueda, pero no se reportaron capturas. ¿Y las lesiones que presentaban los cuerpos? Pues los 3 presentan 1 o 2 disparos en la cabeza directamente. Fueron ejecutados al parecer ahí en la forma como fueron dejados, unos así como que boca arriba, otros boca abajo. Aunque no se tiene mayor información de este hecho, la policía dice que serán las investigaciones las que determinen quiénes fueron los culpables, que no descansarán hasta dar con los hechores de este múltiple homicidio. Este es un informe de Edgardo Portillo. Un comerciante fue asesinado con arma de fuego frente a la entrada del pabellón número 1 del Mercado Central de San Salvador. El fallecido fue identificado como Cruz Calderón. El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado fin de semana, mientras el joven de aproximadamente 30 años se encontraba en su lugar de venta. La PNC montó un operativo en la zona para lograr identificar y capturar al responsable material del homicidio. Vamos a continuar con esos temas de la violencia en nuestro país. 4 miembros de pandillas fallecieron después de enfrentarse a elementos de la Fuerza Armada durante un operativo en el cantón Copinol de Chinameca, departamento de San Miguel. De acuerdo a las versiones extraoficiales, varios soldados se encontraban en un patrullaje preventivo en una zona rural de dicha localidad cuando ocurrió el enfrentamiento y el saldo de bajas en grupos delictivos. Y que en esas circunstancias los miembros de la Fuerza Armada pues sorprendieron a los asaltantes en el momento que estaban sobre la calle y pues hubo un intercambio de disparos ahí. Hay 4 miembros del grupo que estaba cometiendo este ilícito fallecidos, sí, efectivamente. En Macemas, un policía resultó lesionado al interior de un autobús de la ruta 29 en Ilopango. Alejandra Canales con los detalles de este caso. El ataque ocurrió sobre el kilómetro 7,5 de la calle de Oro en Ilopango. El agente, acompañado de una mujer, se transportaba en un bus de la ruta 29. Sujetos abordaron la unidad y, en un hecho confuso, lesionaron de gravedad al policía. Era un asalto en la unidad de transporte. Eso es lo que se dio ahí y lastimosamente pues el compañero iba a bordo ahí. El móvil podría ser un robo según la PNC, aclarando que no se trató de un ataque directo. En colonias aledañas se montó un operativo de búsqueda.
dando como resultado la retención de 3 sujetos y la incautación de este microbús en un car wash sobre el puente Tixa, siempre en Ilopango. Eso fue ahí abajo de Tixa, entonces vienen ellos, se suben a ese microbús, el del microbús les da transporte para acá, de ahí se bajan y supuestamente se metieron ahí, unos se metieron acá y otros agarraron para acá. Esa es la información que se tiene, que supuestamente robarle querían al compañero que estaba lesionado. El agente estaba destacado en San Vicente y presenta al menos 4 disparos, aunque se encuentra estable en un centro asistencial recibiendo atención. En lo que va del año, son 56 elementos de la corporación policial asesinados a manos de pandillas. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales. Integrantes del sector profesional del partido Gana participaron en un conversatorio sobre la situación actual de la violencia en El Salvador y la percepción en la ciudadanía. El objetivo fue intercambiar ideas para fortalecer propuestas en la lucha contra la delincuencia. Dirigentes de este partido político han promovido iniciativas drásticas en este tema, como la pena de muerte y penas más duras para los menores de edad que participen en actos delictivos, entre otras propuestas. Vamos a más temas. Una persona fallecida y varios lesionados dejó un accidente de tránsito que ocurrió en la carretera de Oro. Ahí están las imágenes en la cercanía de la pasarela de Ciudad Futura. De acuerdo a la información, esta rastra, que era conducida por una persona en aparente estado de ebriedad, impactó la parte trasera del microbús tipo coaster de la ruta 140. El conductor del vehículo pesado huyó del lugar. El percance causó un fuerte congestionamiento vehicular. Y vaya qué tremendo vehículo este, ¿no? Junto con la coaster que está en ese lugar, pues obviamente ocasionó, como lo dijimos, un enorme tráfico. Momento para hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve. El gobierno auditará a las telefónicas que no acaten las medidas de recaudación del nuevo impuesto a la seguridad. Así lo anunció el presidente Salvador Sánchez Serén. Nosotros vamos a comenzar. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo que se auditarán las empresas de telecomunicaciones que no apliquen adecuadamente las disposiciones de recaudación del nuevo impuesto para la seguridad. Esto debido a cobros que se consideran indebidos realizados en los últimos días. Nosotros vamos a comenzar a hacer ya auditorías a todas las empresas telefónicas y vamos a hacer inspecciones a todas las empresas telefónicas y aquellas que están incumpliendo la ley se les va a aplicar las sanciones que establece la ley. Y en el caso de que las empresas no acaten las disposiciones del gobierno, el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, habló de las posibles sanciones que podrían enfrentar las telefonías. Las empresas de telefonía deben de saber, y ellas lo conocen, que pronto vamos a entrar al proceso de evaluar y adjudicar las concesiones. Por lo tanto, toda empresa que viole la ley podría ver en dificultad sus concesiones en el futuro. En el tema de la recaudación, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se refirió al monto que se ha logrado obtener de los impuestos y dijo que a mediados de este mes las telefonías tienen que pasar el tributo a las arcas del Estado. Se han empezado a recibir parte de la contribución, pero que no viene de las telefónicas. Se ha recibido $626,000. Pero las telefónicas todavía no han enterado ni un centavo de eso. Ellos lo están recaudando desde que entró en vigencia y tienen que enterarlo el día 12 de este mes. Se prevé que para enero de 2016 se conozca cuánto dinero deja al Estado el nuevo impuesto, que servirá para el combate a la delincuencia y mejorar el salario de los elementos policiales y de la Fuerza Armada. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. La Defensoría del Consumidor continúa atendiendo denuncias de la población respecto a los cobros indebidos realizados al momento de efectuar una recarga de saldo, lo que estaba hablando el presidente. Yancy Urbina, presidenta de la institución, asegura que trabajan en conjunto con otras entidades del gobierno para aplicar las sanciones a las empresas que infrinjan la ley. 2.157 que han sido
presentadas por la ciudadanía a través de los diferentes medios y estas denuncias están siendo analizadas y tramitadas conforme a ley. En lo que es competente a la contribución especial va a ser atendida por el Ministerio de Hacienda. En otro tema, el sector turismo será uno de los que mayor crecimiento tendrá al finalizar el año. Estas son las expectativas de los funcionarios del Ministerio de Turismo. Lo expusieron en un foro internacional realizado en El Salvador. El sector turismo es uno de los rubros económicos de mayor crecimiento en 2015. Al finalizar este año, se reportará un 5% en su desarrollo, a comparación de 2014. Las autoridades del ramo consideran que su potencial se debe a la diversidad de oportunidades de inversión que existen en el país. Como muestra, se realizó el tercer foro de inversión turística, donde participaron empresarios internacionales, un espacio para identificar potenciales inversiones. Invertir en el área de turismo. El área de turismo es una de las áreas que en los últimos años está generando mayores números o términos de rendimiento en nuestro país por inversión y creemos que es un aliciente realmente el poder dar estos datos que se convierte en un incentivo para que ellos puedan realizar inversiones. En los últimos años en el país se han invertido 84 millones de dólares en 32 proyectos turísticos. Para finalizar 2015 se espera la visita de 1.9 millones de turistas. En esta ocasión, la industria hotelera busca ser desarrollada. Ahorita venimos a conocer qué oportunidades se tienen de inversión tanto en el sector público como en el sector privado y poder llevar a Brasil todas esas oportunidades que se pueden dar acá. Como resultado del crecimiento del rubro en el país, se han generado miles de fuentes de empleo directos e indirectos. Para 2016 se espera que la actividad turística crezca aún más. Cualquier extranjero que viene a este país nos dice, este país es muy bonito, pero hace falta infraestructura. Hacen falta más hoteles, hacen falta restaurantes de mayor nivel de calidad. Hace falta una serie de servicios turísticos, guías, intérpretes, etc. En el foro participaron expositores internacionales, quienes hablaron del turismo sustentable y ecoturismo. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. La dirigencia del partido Gana reiteró su apoyo a la reelección de Luis Martínez al cargo de fiscal general. Además, hizo un llamado al partido Arena para que logre un acuerdo como bancada para que el Ministerio Público tenga lo más pronto posible un titular. El periodo del fiscal general venció el pasado 3 de diciembre. Por ahora es el fiscal adjunto quien asume internamente las funciones. Se necesitan 56 votos para lograr la elección y nosotros realmente pues con nuestro número de diputados y el resto de los partidos no llegamos a ese número. ¿Apoyan a Luis Martínez? ¿Mantienen el apoyo? Nosotros mantenemos el apoyo al fiscal Luis Martínez. Lo más conveniente que Arena puede hacer es que deje a sus diputados libres de votar y no pongan como condición votar unánimes. ¿Por qué? Porque Arena puede pensar en un candidato unánimemente, pero si no es de la satisfacción o no le parece al frente, vamos a estar en este juego durante meses. La ruta 2A, que hace su recorrido desde la colonia Buenavista en Mexicanos hasta el centro de San Salvador, paralizó labores el pasado fin de semana por amenaza de pandillas. Los usuarios tuvieron que utilizar otras rutas alternas que circulan la zona, como la ruta 6, 6A y la 2C. Y Alejandro Canales está vía Live View justamente para darnos información sobre este paro. Alejandra, adelante con tu informe. Estamos pendientes de esta información con relación al paro. Gracias, buenos días. Un saludo a usted, amigo televidente. Estamos en la colonia Buenavista, en Mexicanos, y efectivamente por quinto día consecutivo la ruta 2A no está trabajando a esta hora de la mañana. Mire, me encuentro en el punto de buses y está desolado literalmente aquí en este lugar. No hay ninguna unidad estacionada y según la información se debe, como ya lo escuchábamos, a amenazas de parte de miembros
miembros de grupos delictivos, y por eso es de que los trabajadores han decidido no arriesgarse y guardar las unidades. Hasta hoy no hay una versión exacta porque desde ayer intentábamos buscar a los empresarios, sin embargo no se han podido contactar. Pero ahí tienen también en pantalla las rutas alternas. La afectación prácticamente es nula para la población que vive en este lugar. Ahí tienen la ruta 6, bus y microbús, y también tienen la ruta 6A que pasa por este lugar, y la población la utiliza porque el recorrido casi es similar a el de la ruta 2A, por eso la afectación casi es nula en la zona de aquí de la colonia Buenavista en Mexicanos. El llamado obviamente es a las autoridades para verificar qué es lo que está sucediendo, porque no observamos ni miembros de la Policía Nacional Civil ni del Ejército en este lugar donde es el punto de la ruta 2A. Es información en desarrollo, más adelante si es necesario ampliamos los detalles. Eso es lo que tengo, regreso. Muchas gracias, Alejandra, por el informe. Nosotros vamos a hacer una pausa, nos quedamos pendientes también de cómo vaya evolucionando esto a medida vaya avanzando la mañana. Y también estamos listos, Romeo Lemos está listo ya con su invitado para la entrevista. Romeo, tenés al ministro de Obras. Sí, claro, ya está aquí en los estudios Gerson Martínez. Vamos a conversar con él sobre el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, pero también, lo dijimos cuando comenzamos, no es la semana de la transparencia, y la transparencia con que manejen las instituciones de gobierno, pues la plata, los recursos, es bien importante, el compromiso que se adquiere. Volvemos en breve. Bueno, estamos listos esta mañana para conversar con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Está con nosotros, ex diputado del Parlamento de nuestro país también, porque queremos recordar ese momento. ¿Por qué? Porque recuerdo que cuando Gerson Martínez estuvo en la Asamblea Legislativa, pues se formuló la ley de lavado de dinero, ¿no? Que es una ley muy especial. Se aprobó esta ley en la Asamblea Legislativa y es importante hablar en la Semana de la Transparencia precisamente sobre eso. Cuando comenzábamos decíamos que es importante que los funcionarios públicos pues manejen de manera transparente la información, la ejecución de recursos, etcétera. Más adelante también vamos a hablar sobre estas obras que son importantes que se están desarrollando en la capital, como el paso a multinivel ahí en Naciones Unidas, en el redondel de Naciones Unidas, y el otro que ya ha comenzado en el redondel Maferrer, entre otras obras que están proyectadas más bien. Algunas ya en ejecución y otras se están proyectando. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gerson, gracias, Romeo. Un gusto. Muy buenos días. Gracias por invitarme en esta semana de la transparencia, se llama. Semana Internacional de la Transparencia, ¿no? Gerson, hay una ley especial, tú la tienes en este momento en las manos, una ley que fue formulada y aprobada más bien en la Asamblea Legislativa, y la pregunta es, ¿qué tanto o qué tan valiosa es esta herramienta? Pero más allá, ¿qué tan valiosa es? ¿Qué tanto se aplica esta ley especial en nuestro país? Bueno, valiosísima porque antes de la aprobación de esta ley, los delitos de crimen organizado, de narcoactividad, desencadenaban siempre en actividades de lavado, o sea, de ocultamiento. Es una forma de pretender darle una cobertura o un barniz de legalidad a fondos provenientes de actividades delictivas, de actividades ilícitas. Y había una tremenda impunidad en ese campo. Entonces se inició una lucha para que se aprobara la ley contra el lavado. Y las fuerzas retardatarias ofrecieron una resistencia impresionante, pero muy impresionante. Creo que casi nadie se acuerda de eso. Del debate que se abrió en ese momento. Sí, justamente. Y nosotros éramos legisladores, yo era jefe del grupo parlamentario, solicitamos muchísimas veces que el Ejecutivo, que tiene iniciativa de ley en este campo, y que tenía todo el conocimiento y probablemente la expertise, presentara una iniciativa de ley. Nunca se presentó. Por esa razón es que el 17 de noviembre del año 97, nosotros presentamos una ley muy bien estructurada, una ley para prevenir, detectar, controlar y combatir el lavado de dinero y de otros activos. Es esta ley. Tiene la iniciativa de su servidor y de otros diputados de mi grupo parlamentario.
Esto fue en el año 97. Nosotros entramos en el año 94. Dimos una batalla de 3 años para que se introdujese una ley contra el lavado y una ley de transparencia. ¿Y fue votada unánime finalmente o no? ¿O con la resistencia de algunos partidos políticos? Fue muy debatida. Para ser justo, quiero decir que hasta el siguiente año, en base a la presión que nosotros ejercimos, ya habiendo presentado esta ley contra el lavado, es que el gobierno de la época envió una propuesta de ley. Entonces se trabajó, es como en la ley de transparencia, va fusionando. La historia es la misma, ¿verdad? Estas leyes que son progresistas, democráticas, de seguridad pública y de seguridad nacional, siempre tienen la resistencia de ciertas fuerzas. Entonces, por eso es importante la iniciativa de los diputados. Esto es muy importante. Hay quienes piensan, y muy clave, hay quienes piensan que que solo se lavan los dineros provenientes de la narcoactividad. Eso es mentira. Aquel que comete delitos relacionados con la narcoactividad, esos fondos ilícitos los lava, los transfiere de un banco a otro, a otra cuenta, los convierte en bienes raíces, etcétera, ¿no? en instrumentos monetarios, lo que sea. Compra negocios, los vende, es una forma de lavar. Pero no solo lava el narcotraficante, el secuestrador también lava, pero también el corrupto lava. Eso quedó perfectamente establecido en la ley. Establecido, está para las personas. Basta que usted se meta a internet y ponga ley contra el lavado El Salvador y váyase al artículo 6. El artículo 6 dice: estarán sometidas a la presente ley de lavado de dinero y de activos toda actividad delictiva generadora de lavado de dinero y activos, y de manera especial en la que fuera aplicable los siguientes delitos. Y entonces ahí viene administración fraudulenta, secuestro, extorsión, y óigame bien, el G es enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y peculado. Peculado es una forma de apropiarse, de robar dineros públicos, o de promover eso es peculado. Porque ¿qué es lo que sucede? Si un ministro o un presidente o quien sea, ¿verdad? Cualquier funcionario público, ¿no? A cualquier nivel, se apodera de dineros, de donaciones, por ejemplo, entonces comete peculado. Es correcto. Pero los delitos son siameses. Porque ese dinero que ya es ilícito, ¿verdad? Es ilícito, ¿verdad? El acto es ilícito, el peculado. ¿Qué hace ese tipo con ese dinero? Con 20 millones, 10 millones, 15 millones, los mete bajo la almohada. No es cierto. Entra en un estado de ansiedad de tal suerte que lo remite a una cuenta, hace otra transferencia lo saca al exterior, lo vuelve a introducir, etcétera. Tienen empresas espejos creadas ad hoc o lo que sea. ¿Cómo se llama eso? O compra bienes raíces, autos, los vende, etcétera. Claro. Eso se llama lavado de dinero, que es el intento de dotar de un barniz o de una cobertura aparentemente legal a dineros provenientes de un delito. Gerson, tú decías al principio, bueno, es una ley muy especial. Yo preguntaba, es una ley muy especial, es una ley importante, pero ¿cuántas veces se ha aplicado? Eso es lo que no hemos contestado, ¿no? Este instrumento que es tan valioso, que es esta ley especial que tú me estás mencionando, que incluso habla de lavado de dinero, ¿cuántas veces se ha aplicado en el país? ¿Qué tanto se está utilizando en nuestro país esta ley? Porque puede estar el mejor instrumento, ¿no? Pero si al final no se aplica, pues es como que no esté. No, yo creo que sí se ha aplicado. Lo que pasa que todavía, desde mi perspectiva, que fui uno de los creadores de la ley de lavado, la ley contra el lavado, desde mi perspectiva,
es insuficiente, es defectuosa porque se vulnera constantemente la ley. Y mi llamado va en esa dirección. La ley para ser sólida, a esa ley no hay que abrirle portillos, grietas. Pero si, por ejemplo, alguien comete peculado y yo no le incorporo la actividad subsiguiente, que es el lavado, entonces estoy rompiendo una institución fundamental que es la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Hago notar, no solo se lava el dinero, es lavado de dinero y de otros activos. Cuando habla de otros activos, está hablando de empresas, viviendas, bienes raíces, está hablando de todo eso. Transferencias bancarias, traslado de cheques, lo que sea, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, las negociaciones ilícitas, el enriquecimiento ilícito y el peculado, tal como lo dice la ley, es casi automáticamente seguida del lavado. Por consiguiente, yo creo que no es correcto y además vulnera la ley, porque si a la ley se le abre grietas para proteger a elementos vinculados a poderes fácticos o poder político en los delitos de soborno o enriquecimiento ilícito, entonces esa ley tampoco va a ser lo suficientemente efectiva cuando haya narcotraficantes vinculados a los poderes fácticos o al poder político. ¿Y estas grietas cómo se abren? ¿A través de reformas impulsadas en el Congreso? Bueno, sí, hubo intentos de abrirle grietas a la ley desde el principio. Eso fue clarísimo. Ahí está el audio de los debates en la Asamblea Legislativa, pero la ley quedó aceptable desde mi punto de vista. El problema ya es en la aplicación de la ley, que si su servidor, por ejemplo, cometiera negociaciones ilícitas o peculado y no se incorpora el lavado posterior a eso, entonces estaría vulnerando una institución fundamental en la vida de la República y sobre todo en una zona como es el Triángulo Norte de Centroamérica, donde es fundamental cerrar cualquier grieta al crimen organizado. Y lo cierto es que hoy en día la corrupción actúa como el crimen organizado. Hace 200 años había un dicho que era de la siguiente manera: para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Hoy en día eso se ha sofisticado. En estos casos, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor y tiene que haber un encubridor y normalmente hay un operador. Por eso, por ejemplo, en Guatemala... Con eso de la línea, ¿no? Esta investigación especial que siguió. No, es que allá no había una sola línea. Esto es lo curioso. Una, según las investigaciones, ¿verdad? Y lo que ha dicho la prensa, había una línea que iba, los dineros se movían a nivel del Estado. Esa era una línea. Pero ¿de dónde venían esos dineros? Venían de la línea 2, que eran aquellos que sobornaban, que pagaban los sobornos. Que pagaban los sobornos. Entonces, hasta ahora lo que yo he conocido en Guatemala, se ha develado la línea 1. Pero esos dineros no surgieron por esos dineros ilícitos no surgieron por generación espontánea. Oiga, Gerson, es bien importante esto, ahora que está hablando usted de Guatemala, ¿no? Y todo pareciera indicar, y algunas personas que nos acaban de escuchar, que acaban de escuchar su declaración de esto respecto a Guatemala, han de decir, mire, sí, pero esto fue gracias a la intervención de una institución que se llama CICIG en Guatemala, ¿no? Y que se está pidiendo un parangón aquí en el país, o una CICIES. ¿Es necesario una figura como esa para entrarle al tema de escarbar sobre el crimen organizado, sobre el lavado de dinero, etcétera? ¿O no necesariamente? Para consolidar Estado de Derecho, para consolidar institucionalidad y para consolidar democracia, lo que se requiere son instituciones sólidas. Sólidas instituciones que no sean
vulneradas. Instituciones, ¿qué son? Instituciones son los órganos de control de cuentas, fiscalías, seguridad pública, policía, operadores de justicia, jueces. Instrumentos de transparencia, ¿no? Todo eso es importante, fortalecer eso. Pero también institucionalidad son las leyes, son las normas, son los mecanismos de aplicación. Entonces, es importante darle robustez a las leyes. ¿Y tú ves que en ese sentido el país va está en esa línea, realmente, en ese ánimo, pues? ¿Está fortalecida estas instituciones como tal? Yo creo que de alguna manera sí, pero es insuficiente. El asunto es que, bueno, aquí vemos las instituciones operando, actuando. En el caso Diego de Holguín, vemos instituciones actuando. Por cierto, que quiero decir muy claramente otra vez a todo el país y a las personas que han sido mencionadas, este servidor llevó a la a la Fiscalía General de la República de aquella época, más de 23,000 documentos debidamente foliados y certificados, con todos los hechos desde el principio a fin, las irregularidades de principio a fin. No es al Ministerio de Obras Públicas al que le corresponde el papel de acusador en los tribunales. Entonces nosotros hemos llevado todo, las irregularidades que había al principio y las regularidades que había hasta el final. Lo curioso es en todos los delitos o supuestos delitos de corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, etcétera, etcétera, es que la otra cabeza, porque en estos delitos es como una víbora bicéfala de dos cabezas. Son delitos siameses, la corrupción y el lavado, el enriquecimiento ilícito y el lavado, el peculado y el lavado. Son siameses. Entonces, porque si a alguien solo le incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, entonces, bueno, ¿y qué pasó posteriormente con los dineros? ¿Qué ha pasado? Entonces las investigaciones tienen que ir a fondo. Cuando ya hay indicios de que han utilizado bancos, testaferros, porque eso es muy importante, no solo lo corrupto y el corruptor o el encubridor, sino los operadores, o sea, toda la línea. Sí. En estos casos es importante ir a toda la línea. Pero para eso se necesita voluntad. Primero tener un instrumento jurídico como el que usted estaba mencionando hoy, ¿no? La ley especial, pero también se necesita voluntad y otro aspecto que es importante es independencia de los funcionarios para poder, sin que tengan ataduras, como se dice, ¿no? Lo primero que se necesita es lealtad a los intereses del país, lealtad a los intereses de la ciudadanía, lealtad a los intereses de los contribuyentes. Eso es lo que se necesita. Por supuesto, eso requiere a su vez entereza moral. Entereza moral. Eso, a mi juicio, es lo que se requiere. Gerson, ¿cuáles son los casos como emblemáticos que usted ha podido ver, más allá también de este caso de la Diego de Holguín? ¿Qué otros casos se han ventilado a la luz de esta ley Bueno, especial? le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo, ya pasó, pero como aquí en esta entrevista no estamos en tribunales, sino el caso de Anda. En el caso de Anda, cualquier ciudadano que vaya a revisar los expedientes va a encontrar decenas y decenas y decenas de cheques millonarios. Según la ley que aprobamos, operación sospechosa es aquella que rebasa los $10,000 y que se mueve en un solo día. Allí hay cheques, más de uno, no de $10,000, de millones, que se movía un mismo día, de instituciones del gobierno central, de Anda, a empresas espejos, de una empresa espejo a un banco, de un banco a otra cuenta, en un mismo día. Operaciones que calificaban perfectamente como operaciones sospechosas. Nunca fue instruido el delito de lavado. La gran pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué? Eso no tiene que ver ni con la última fiscalía, ni con la anterior, no. Estamos hablando de una fenomenología en el país. Y mi señalamiento es, si se sigue rompiendo esta ley que costó muchísimo, costó décadas, costó muchos debates, por cierto, muy duros. Si se sigue vulnerando esta ley, entonces se está generando inseguridad en el país, y yo creo que al final se está ablandando la institucionalidad frente al crimen organizado. Y en esa coyuntura que usted está hablando, que no es de esta fiscalía ni la anterior, que dice nunca se instruyó el delito de lavado de dinero, o sea, ¿por qué razón si la ley ya estaba? O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales se puede obviar, digamos, incorporar un delito tan importante habiendo indicios suficientes como el de lavado de dinero? Bueno, esos son los asuntos que deberían de investigarse. O sea, se requeriría, está aquí también dentro de los delitos, los casos especiales del delito de encubrimiento. Eso lo dejamos en el artículo 7. ¿Por qué lo dejamos en los primeros artículos? Porque ya había indicios, cuando debatimos la ley, cuando hicimos los estudios, había indicios de encubrimiento. Repito, fuertes indicios de encubrimiento organizado y probablemente institucionalizado. Por eso dice, casos especiales del delito de encubrimiento en la ley de lavado, artículo 7. Para los efectos de esta ley se consideran encubridores. Por ejemplo, en el B, los que sin concierto previo con los autores o partícipes ayudaran a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de esta. ¿Con concierto previo o sin concierto previo? El que ocultara, quienes con conocimiento hayan intervenido como otorgantes en cualquier tipo de contrato simulado, los que sin concierto previo con los autores o partícipes del delito de lavado de dinero activos ocultaren, adquirieren o recibieren dinero, valores u otros bienes y no informaren. Es decir, si una autoridad, aquí quedó muy claro, si un particular o una autoridad de cualquier tipo cometiere uno de los 5 o 6 figuras que aparecen en el artículo 7, comete delito. O sea, si un funcionario oculta concertadamente o sin concierto previo, estaría cometiendo delito. Entonces, por eso es importante. Yo he señalado esto y tengo esa íntima convicción que hay que robustecer la aplicación de la ley. Vamos a hacer la pausa conversando con el ministro de Obras Públicas. Bueno, tengo que preguntarle cómo ve a la luz de esta normativa, de esta ley especial, el caso del expresidente Francisco Flores, ¿no? Que es un caso emblemático en nuestro país, donde ha habido de alguna manera, digamos, bastante resistencia para aplicar uno de estos delitos, precisamente el delito de lavado de dinero. El actual juez séptimo de instrucción ha dicho francamente que hay indicios suficientes, mandó a juicio al presidente de la República, al expresidente Francisco Flores, y dijo, investíguese también por el delito de lavado de dinero. Volvemos en breve. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Le voy a pedir disculpas al ministro Gerson Martínez porque vamos a hacer una breve llamada hasta Venezuela. La periodista Aura Mateus está lista para comunicarnos y para comentarnos cómo está la situación en ese país después de esas elecciones, en donde todo parece indicar, Aura, que la oposición se ha agenciado una importante ventaja. Buenos días o buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Juan Carlos Alviri, Romeo, ¿cómo estás? Un saludo grande para todo El Salvador. La situación es calma, tan calma como ha estado la elección el día de ayer, incluso después de conocerse los resultados, pasada la medianoche. 99 curules han sido obtenidas de manera oficial y hasta el momento con cifras parciales por la oposición, por la Mesa de Unidad Democrática, y 46 nada más por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Esto ha puesto en una situación de aprieto al régimen de Nicolás Maduro,
que a minutos nada más de conocerse las elecciones salió en cadena nacional dando un mensaje de paz, de unidad y de tranquilidad a las huestes chavistas, asegurando que el régimen de la revolución va a continuar pese a este revés político que además aceptaba. Hoy los diarios, por ejemplo, tanto de uno como de otro lado, acá la sociedad está muy polarizada, hay quienes están con la oposición y quienes están con el oficialismo, incluso en los medios de comunicación, pero todos aceptan este triunfo de la oposición y lo que se tendrá es el cambio de asamblea legislativa para el 5 de enero próximo. La oposición asegura que una vez se tengan las cifras al 100%, el número de curules aumentará para ellos. Se habla incluso de que podrían llegar hasta los 113, 115 curules, lo que dejaría una gran desventaja al chavismo frente a la oposición en un resultado que ya se ha hablado como histórico. En las calles, hoy lunes, Caracas y el resto de Venezuela en general vuelven a la normalidad luego de la fiesta democrática de ayer, que se ha llevado en paz, como decíamos, sin mayores incidentes. No sé si tienes una consulta allá en el estudio. Claro. Oye, Juan Carlos Gambini está con nosotros desde Venezuela. Juan Carlos, ¿esto es una anticipación de lo que podría ser el resultado, crees tú, de las próximas elecciones a la presidencia? Yo creo que sí, que hay una razón para que haya sucedido lo que ha sucedido el día de ayer, es el descontento popular, el descontento generalizado. ¿Por qué? Porque se le ha tocado el estómago, se le ha tocado la boca al pueblo con este desabastecimiento absoluto que hay de productos, un racionamiento que no te permite tener acceso libre a los productos de primera necesidad en los supermercados, que están vacíos, donde se tienen que hacer colas, donde el gobierno pone un tope para la compra de productos tan básicos como la leche o los productos de aseo personal. Y eso, más allá de políticas y de ideologías, lo ha sentido y ha golpeado al pueblo, lo que finalmente ha llevado a que, siendo incluso chavista, le den la espalda al régimen de Maduro y lo castiguen votando en contra para la asamblea. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos meses? No lo sabemos, porque ya se especula aquí que podrían echar mano de las leyes habilitantes, la ley habilitante, que no es otra cosa que la delegación de facultades del legislativo hacia el ejecutivo. Así se está manejando la situación ahora. De los 32 meses que lleva Nicolás Maduro en el cargo, 18 meses ha gobernado a través de decretos, por la ley habilitante. Y podrían aprovechar la mayoría que ahora tienen de aquí hasta el 31 de diciembre para ampliar esas facultades, incluso hasta por un periodo de 3 años, lo que ataría de manos al siguiente Congreso para dar algunas reformas y pondría en las manos de Maduro y de su gabinete el legislar de aquí a los próximos años. ¿Qué ocurrirá si eso pasa? Bueno, seguro la oposición va a contraatacar y esperemos pues que este debate se quede en el plano de lo político y no pase a la violencia en las calles. Cómo no, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Gambini desde Venezuela, informándonos sobre este proceso eleccionario que ha vivido ya este país suramericano. Buenos días para ti, muchas gracias por el reporte. Un abrazo. Bueno, continuamos con el ministro Gerson Martínez. Así está la situación, ¿no? Lo que puede venir de aquí a que finalice el año, donde todavía el presidente Nicolás Maduro tiene control, de alguna manera, del Parlamento nuestro, de ese país de Venezuela. Gerson, preguntaban antes de ir a la pausa si este caso del expresidente Francisco Flores se adecúa perfectamente o, digamos, era lo suficientemente consistente como para haber aplicado esta normativa y no tener dudas de decir hay que investigar el delito de lavado de dinero, por ejemplo. Bueno, de lo que yo alcanzo a ver, yo no conozco todo, quiero decirlo muy claramente, pero si es cierto, si fuera cierto lo que él dijo en la Asamblea Legislativa de que había recibido dinero
de los contribuyentes de Taiwán, que por cierto, el presidente de Taiwán, la persona que operaba ese tipo de cosas en Taiwán, está en prisión. Y otros presidentes de América Latina que habían caído en situaciones parecidas también ya estaban en prisión. Y si fuera cierto también de que cheques que venían para El Salvador, para ayudar a los damnificados en El Salvador, esas cuentas, esos dineros no llegaron a los damnificados de las colinas, no llegaron a las instituciones del Estado. Por ejemplo, lo voy a decir por primera vez, se supone que venía para vivienda y ese tipo de cosas. Yo quiero dar fe, por lo menos he pedido que se investigue en las instituciones del Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Desarrollo Urbano, etcétera. El reporte que a mí me han dado es que allí no entró ni un centavo. Entonces, y si el dinero no llegó a su destino original y fuera cierto que se utilizó un banco, el llamado Banco Cuscatlán anteriormente, y se trasladó al otro Banco Cuscatlán de Costa Rica, y que eso aparentemente tenía nexos partidarios, y luego fue trasladado a otras cuentas, etcétera. Todo induce que iba en dirección a los paraísos fiscales. Por eso quiero decir, en el mundo, cada país debe hacer su tarea. El Salvador está haciendo su tarea de robustecer su institucionalidad y debe seguir fortaleciendo su institucionalidad. Pero también el mundo debe hacer su tarea. La comunidad internacional debe ordenar, levantar los paraísos fiscales, el secreto de los paraísos fiscales cuando se trata de dineros que han sido hurtados, robados o sustraídos, saqueados a países donde hay pueblos pobres que lo necesitan. ¿Es eso un delito de lesa humanidad? Yo creo que eso muy probablemente califica como un delito de lesa humanidad. Entonces, ese es un elemento que debe revisar la comunidad internacional. Levántense los paraísos fiscales en los delitos de narcotráfico y también de saqueo a nuestros pueblos. Eso es importante. Y debo decir algo más. ¿Qué pasa cuando alguien que tiene poder, normalmente qué pasaba antes? Lo que antes pasaba era que el robagallinas iba a Mariona, pero el robamillones iba a su casa a Miami o al Hospital de la Mujer. Pero para algunos todavía pasa eso. Pero quiero decir una cosa, hay que aceptar que ya ha habido gente vinculada al poder que ha sido llevada a tribunales. ¿Eso es malo o es bueno? Es una muestra que la institucionalidad, aún con sus falencias, está funcionando en El Salvador. Lo que hay que hacer es mejorar las instituciones. Y no solo eso, se han creado instituciones para robustecer instituciones. Por ejemplo, si usted lleva a un delincuente que le ha saqueado los dineros del pueblo y lo tiene 5 años en prisión, pero después sale a disfrutar como una persona honorable 10, 15 millones que le ha robado al país, no estamos haciendo mucho. Aquí la justicia también implica recuperar esos dineros. Como eso no sucede, es que en el año 2013 se introdujo una ley fundamental, que por cierto también hubo mucha resistencia años y años, que es la llamada Ley de Extinción de Dominios, que ya está vigente. ¿Qué busca que es un poco complementaria también, ¿no? Absolutamente, aunque quiero decirle una cosa, la ley de lavado es muy clara cuando habla del comiso. Eso lo dejamos muy desarrollado ahí. Pero la ley de extinción de lavado es una ley específica que desarrolla esto. ¿A quiénes debe ser aplicada? Bueno, ¿en qué consiste la ley de extinción de lavado? En incautar los fondos, los dineros, los bienes, las propiedades, los capitales provenientes de los delitos de narcotráfico, pero también de corrupción. Ambos, no importa el tamaño de los capitales, no importa, ladrón es el que se roba 20 millones
y ladrón es el que se roba $100 de una institución. Entonces, debe aplicarse la ley de extinción de dominio a esos capitales, provenientes de la droga o provenientes del enriquecimiento ilícito a costillas del pueblo salvadoreño. Eso no se vale, porque es un fraude contra toda la sociedad. No importa no importa su credo político o religioso, eso no debe pasar en el país, no debe seguir pasando. Por eso es importante que se aplique la ley de lavado y se aplique la ley de extinción de dominio. Ok, Gerson, démosle vuelta a la página. Este es un tema muy importante, el cual hemos abordado ya por lo menos por unos 30 minutos. Hablemos ahora sobre el trabajo, porque tengo una microonda lista y si quieren vamos mostrando ahí. Está precisamente esta microonda ubicada en el paso a multinivel en Naciones Unidas, porque hay anuncios importantes también. Se acerca el fin de año y viene, creo, la apertura de la habilitación de algunos niveles de ese tan importante paso. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Cuándo se va a concluir. Y además, tú lo decías un poco ya fuera de cámara, y ya lo sabemos también, que ha iniciado en el Redondel Maferré los trabajos también. Bueno, Marcela Rivera está en ese lugar, vamos a chequear cómo está la situación ahí. Marcela, un saludo para ti, coméntanos, ¿cómo se ve ya a estas alturas el paso a multinivel en Redondel Naciones Unidas? Muy buenos días, así es, nos hemos trasladado hacia Redondel Naciones Unidas para que usted vea cómo está el avance en estas obras, en estos dos pasos de nivel que conecta tanto en la calle Chultepán como a la calle El Pedregal y viceversa. Como se puede observar en las imágenes, ya está casi finalizado en su totalidad y se espera que el día de mañana ya sea habilitado el paso en este lugar, lo que generará mayor fluidez. Recordar que este es uno de los puntos más complicados en cuanto al tráfico y la habilitación de este paso traerá mayor fluidez, pero también vamos a ver cómo está el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Como se puede observar en las imágenes, se mantiene fluido, ya está incrementando la carga vehicular tanto en la calle Chiltepán como en la avenida Jerusalén, que conecta con la carretera panamericana, y en el otro sentido, en el sentido que conduce de Antiguo Cuscatlán hacia la avenida Jerusalén y calle El Pedregal, hay un poco de congestionamiento. Sin embargo, está bastante fluido. También en este lugar aún se mantienen las personas acá regulando el tráfico vehicular. Y bueno, como ya se mencionaba, también el tráfico está bastante fluido a esta hora de la mañana y las obras de los dos pasos de nivel se espera que sean habilitados el día de mañana. Y esta es la información que les tengo, Romeo. Eso es lo que vamos a confirmar, Marcela Rivera, muchas gracias. Eso es lo que vamos a confirmar con el ministro de Obras Públicas en lo que resta de esta entrevista. Muchas gracias. El tráfico vehicular en el Redondel Naciones Unidas, a pesar de que se ha venido desarrollando esta obra, que creo que es la más grande en cuanto a pasos a desnivel se refiere, pues ha sido bien manejado, por lo menos es la sensación, y eso es lo que dicen los transeúntes. Ministro, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué se habilita? ¿A partir de qué hora ya van a poder circular? ¿Y qué niveles van a ser habilitados? Bueno, ahora a las 4 de la tarde finalizan los últimos trabajos en los dos pasos superiores. Por consiguiente, estaríamos listos para habilitar eso mañana a las 6 de la mañana. Nosotros vamos a ir hoy a las 4 de la tarde a hacer una inspección y fui a hacer una inspección hace 2 días y ya estaban haciendo labores de limpieza, terminando de pintar, etcétera. Y nosotros nos habíamos comprometido que si los trabajadores lograban esa meta de tener los dos pasos elevados para esta fecha, nosotros esta noche vamos a ir a hacer un convivio, un homenaje a ellos. Ahí en el paso multinivel. Sí, porque la obra continúa, es un estímulo, pero estas personas, hombres y mujeres, han laborado en horas bajo sol y en la noche. Hasta en horas de la madrugada. Muchas veces han terminado las jornadas a las 5 de la mañana. Por ejemplo, todas las vigas gigantescas para esos pasos superiores, todas fueron colocadas en la noche o en la madrugada. Yo supervisé hasta en horas de la madrugada eso. Sobre todo fui a supervisar para ver si se si se cumplían las medidas de seguridad laboral para los trabajadores. Esos trabajadores merecen eso y más. ¿Y qué va a consistir el convivio? Bueno, es sorpresa, secreto. Hoy a las 7
7 de la noche estás tú invitado. No, nosotros, bueno, es el inicio de la Navidad. Pues es una reunión hay que tener en cuenta que... Digámoslo como café con pan, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Exacto, vamos a tomar café y todo eso. Un poquito de música quizás ahí. Bueno, es probable que... Ya ve que ya sé detalles. Es probable que lleguen unos niños de un coro a celebrar con los muchachos. ¿Por qué? Porque ellos continúan. Se van a entregar este día 2 pasos elevados, pero ellos continúan haciendo el paso subterráneo y haciendo un paso que va a ser el derivador que viene de la Jerusalén hacia la Chiltepán. Entregar estos 2 pasos elevados, ministro, supone, ¿y qué porcentaje terminado de la obra más o menos? Bueno, quiero decirle que a este día que estamos hablando se lleva el 49%. Esta semana tenemos la meta de llegar al 51%, pero faltan obras importantes. Si usted sube a la parte más alta y mira hacia la escuela militar, usted se va a dar cuenta que estamos trabajando adentro de la escuela militar. Ya construimos un nuevo muro perimetral para la escuela militar y el actual muro perimetral va a ser demolido. ¿Por qué? Porque ahí se está construyendo una calzada que va a ser la calzada de incorporación de la Jerusalén a la Chiltepán, y donde también se va a hacer una ciclorruta para fomentar la ciclomovilidad de la población. Ministro, y el paso subterráneo que se supone que podría ser un poco, bueno, que podría ser más complicadito, ¿cómo va el avance de este paso subterráneo? Que es como, digamos, como la corona del pastel, para decirlo de esa manera, ¿no? Está en sus inicios. Ese tarda más, lleva más tiempo. Sí, ya se está trabajando, iniciando la armaduría de una parte. Y quiero dar un mensaje. Los trabajadores habían hecho una restricción allí por unas obras subterráneas. Hay que tener en cuenta que en esta zona pasa por debajo fibra óptica, cables de energía eléctrica, agua potable, lluvias, etcétera, etcétera. Entonces se ha hecho ya la primera etapa de las obras subterráneas y justamente para dinamizar el distrito comercial en esta zona, esa restricción cuando tú vienes de San Salvador y te quieres incorporar por Multiplaza al Redondel de Naciones Unidas, allí había una pequeña restricción. Esa se va a levantar también el día de mañana para favorecer toda la actividad del comercio. Así que no estoy haciendo un comercial, pero para la ciudadanía que acude a los distritos comerciales, puede usted venir ya desde mañana al distrito comercial de esta zona sin problemas, teniendo en cuenta que seguimos trabajando en el subterráneo, pero creemos que el tráfico va a estar bastante ordenado. Esta noche creo, por lo que me han dicho, que los representantes del distrito comercial, de los centros comerciales, habrá representación también ahí en el homenaje a los trabajadores. Qué bueno. Y supongo que será el presidente que va a llegar a inaugurar estos pasos arriba, ¿o no va a estar el presidente de mañana? ¿O habrá una inauguración oficial? No, es que no hay inauguración. Solo es la habilitación. Las obras se inaugurarán a finales de marzo, como hemos dicho, cuando esté terminada. Sin embargo, no descartamos la posibilidad, eso lo tiene que informar la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial, no es mi función, zapatero a tu zapato. Pero el presidente de la República ha estado muy interesado. Ayer mismo pidió un informe de cómo iba el avance. Él sabe que el sacrificio que han hecho los trabajadores, que hay que agradecer, también los ingenieros, y hay que reconocer que es una empresa salvadoreña, 100% salvadoreña, que está trabajando allí y que ha mostrado un alto nivel de profesionalismo. Allí en esa obra se ha subido el estándar, o sea, la vara para medir el estándar de calidad de la obra pública se ha elevado en esa obra. O sea que ahora, para todos nuestros constructores,
hay una ese nueva será vara. El parámetro, claro. Hay un nuevo parámetro, hay una nueva vara para medir. Es un gran desafío. Y yo creo que eso es bueno, eso se llama competencia leal y no en base a truncias, no en base a negociados sobre la mesa, sino optimizar el servicio a la ciudadanía. Oiga, ministro, tengo que hacer una nueva pausa comercial. Cuando regresemos continuamos hablando de esto y es importante lo que usted acaba de mencionar. La transparencia con que esta construcción se está manejando, digo esta porque estamos hablando de esta, ¿no? Porque la verdad es que debe ser en todas así. Se encuentra toda la información en alguna red, ¿no? Esta es una expresión de una relación ética, de una nueva relación público-privada, de una nueva relación entre el Ministerio de Obras Públicas y Fovial y el sector privado de la construcción. Hagamos la pausa, regresamos en breve. Muy bien, tenemos unos 4 minutos para terminar esta entrevista con el ministro Gerson Martínez. Ministro, y como estamos en la Semana de la Transparencia y comenzamos hablando de transparencia, pues cerremos un poco sobre cómo, si yo por ejemplo quiero saber cómo se han ejecutado estos fondos, como ciudadano quiero saber cómo se han ejecutado estos fondos del paso a multinivel, ¿dónde se encuentra esa información a propósito de la transparencia? Bueno, ¿cómo se están ejecutando? En el Ministerio de Obras Públicas hay una Casa de la Transparencia, ahí funciona la Oficina de Información y Respuesta, pero nosotros tenemos además un protocolo firmado con Transparencia Internacional y también con otras organizaciones de la sociedad civil. Y también hay una iniciativa internacional que se llama COST, que tiene sede en Londres. Es muy importante y es una red como Transparencia Internacional, pero especializada contra la corrupción en la industria de la construcción. Tenemos un protocolo con ellos. Nuestro compromiso es una política de todo al sol. Vamos entrando al 7º año con 0 reservas de información. 0 reservas de información al ciudadano, 0 reservas de información a la prensa. En buen cristiano, toda la información que solicita la ciudadanía, toda la información ha sido... ¿Está disponible? Sí, ha sido disponible. Quiero informar de que se presentó una situación recientemente. Hubo una persona aparentemente mandada a solicitar una información sobre el caso Diego de Holguín. Y esa persona estuvo insistiendo. El problema es que esa información, el fiscal general de la República ordenó su secuestro. Es decir, está secuestrada, es un término técnico, está bajo el dominio está embalada, más bien, de la Fiscalía General de la República, porque por el proceso de investigación y el proceso judicial. Por consiguiente, lo analizamos con los abogados, aparentemente era un cebo, un anzuelo, probablemente de alguien que trabajaba en la defensa de alguien, para que se violentara la reserva que establece la Fiscalía. En esa documentación que está bajo el dominio de la Fiscalía, y por consiguiente creo que se les cayó esa pretensión. ¿Y entonces quién tendría que brindar esa información? ¿Es la Fiscalía? Bueno, nosotros tenemos el principio de no reservar nada. O sea, ahí no podíamos reservar porque ya está reservada por la Fiscalía General de la República. Así que nosotros mantenemos ese compromiso, pero también hay que reconocer el esfuerzo que han hecho muchísimos empresarios. En este caso, las empresas también están obligadas a dar la información que necesite en relación al manejo de fondos públicos. Por eso firmamos un compromiso con la Cámara Salvadoreña de la Construcción y eso se mantiene. Bueno, ministro Gerson Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted esta mañana aquí en Hechos AM. Romeo, muchas gracias a su audiencia, al equipo de Canal 12 y a usted. Gracias, nosotros vamos a nuestro patrocinador y regresamos con más información. Mr. Donut 24 horas, porque el hambre no duerme. Presentó. Vamos a más información. El arzobispo de San Salvador reiteró que en ningún momento ha chantajeado a una mujer que denunció la semana pasada
un supuesto abuso de un sacerdote del municipio de Mexicanos, que por supuesto ya falleció. Veamos. Quiero jurar ante todos, de forma pública, invocando el nombre de Dios, que jamás en mi vida yo he sobornado a alguna persona. Con su mano en la Biblia, el arzobispo de San Salvador negó las acusaciones hechas esta semana por una supuesta víctima de abuso sexual del fallecido sacerdote Leopoldo Dera Guillén. José Luis Escobar Alas explica que la mujer se acercó a la iglesia para solicitar ayuda, asegurando que había procreado un hijo con el padre Deras y necesitaba dinero para que el joven finalizara sus estudios en Cuba, pero nunca habló de una violación. En cuanto que darle ese dinero era con la intención de hacerla callar, de encubrir, en absoluto. Nosotros no estamos cubriendo nada. El sacerdote ya había muerto, pero aunque esté vivo, nunca hemos encubierto ni vamos a encubrir. Ahora, el notario hizo esa acta donde está haciendo ver que ella no tiene ningún derecho, porque todo el lío era la herencia. Junto al obispo auxiliar y el abogado del sacerdote fallecido, explicaron que los hechos sucedieron en el año 2001 y que el cheque de $5,000 fue entregado bajo este documento legal como prueba, ya que ella reclamaba una herencia que al morir el padre Deras le dejó al arzobispo de San Salvador. El testamento era expreso: 2 propiedades para Escobar Alas y otra para sus sobrinos, pero la mujer exigía que el único beneficiario debía ser su hijo. Por la presunta relación que tiene con el señor Leopoldo Antonio Dera Guillén, recibe la cantidad de $5,000 y que efectivamente, no obstante, no tiene ningún derecho en la aceptación de herencia, se le entrega esa cantidad. Efectivamente, al sacerdote fallecido, Leopoldo Antonio Dera Guillén, le manifesté que elaborara documentos del dinero que él le entregaba a la víctima, y está documentado. Cuando ella me visitó en la parroquia San Francisco, me habló también de que este muchacho tenía un sacerdote como padre, y en ningún momento habló de otros aspectos del tema, y yo le sugerí que lo pusiera en conocimiento del señor arzobispo. El líder católico se defiende y dice que se están aprovechando de un contexto para sacar partida y obtener compensaciones económicas. Nunca habló de ser abusado, nunca, sino que habló de su hijo, que tenía derecho porque es el hijo del padre, por tanto es el heredero. La lucha fue por la herencia. Eso sí, reitera la cero tolerancia y el compromiso de limpiar la iglesia de curas pederastas. En cada diócesis a lo largo del país se abrirá una oficina para recibir denuncias y un tribunal para darle seguimiento a los casos. Por eso es imperativo, asegura Escobar Alas, que la Asamblea Legislativa reforme la ley de prescripción de este delito. Para que se suprima la prescripción del crimen de pederastia en la legislación de nuestro país. Pero la pederastia solo es uno de los tantos problemas que enfrenta la Iglesia Católica salvadoreña en una de sus mayores crisis. También hay casos de sacerdotes procreando hijos pese a su juramento de celibato. Es triste decirlo, pero es la verdad. Tenemos casos, los hemos recibido. No puedo darle el dato, sinceramente, no tengo el dato, pero sí hay algunos casos y hay normativas para esto. Y generalmente a lo que se llega es que el sacerdote debe dejar la parroquia y dedicarse a su hijo o a sus hijos. Las investigaciones continuarán al interior de la iglesia hasta determinar quiénes más podrían estar involucrados, tanto en casos de pedofilia como sacerdotes con hijos. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales. Gracias, Alejandra. Una nueva manifestación en contra de la violencia contra la mujer se realizó este fin de semana. Decenas de personas participaron en el encuentro deportivo cultural realizado en el Boulevard Constitución, con la finalidad de concientizar a la población acerca de la equidad de género. Esta actividad también se enmarca en el Día Nacional e Internacional de la No Agresión hacia las Mujeres. Pues creo
creo que el deporte creo que es una de las principales opciones por las cuales puede la gente hacer conciencia de que las mujeres también tenemos la oportunidad igual que los hombres, vea. Pues es una forma de cómo llegarle a la gente, ¿verdad? Para hacerle conciencia de la situación. Básicamente es duro el trabajo que se tiene, ¿verdad? Pero hay que apoyar, no hay que desfallecer y hay que continuar porque es una práctica que se debe de hacer mucho más. Pero no solo las mujeres apoyaron este evento. Los hombres se unieron a promover la igualdad y pidieron que desde temprana edad se les enseñe a los jóvenes a respetar las diferencias. Que los eduquen los padres y los jóvenes que, bueno, con esto del bullying, que dejen de hacerlo porque está muy mal. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres contempla acciones que van dirigidas a fortalecer las instituciones con planes de garantizar una vida sin ningún tipo de agresión hacia los grupos más vulnerables de la sociedad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Gracias, Inmar, por la información. Vamos con Carlos y Lorena nuevamente. Nosotros, Lorena, vamos a hacer en este momento un enlace con nuestro compañero Víctor Mengíbar, que tiene información, ¿no? Así es, él se encuentra específicamente en la calle Aguascalientes, una zona donde muchas personas transitan a esta hora de la mañana, y nos cuenta cómo está la situación del tráfico vehicular en estos momentos. Víctor, buenos días. Muy buenos días, Carlos, y ustedes, amigos que se informan a través de su noticiero Hechos. Efectivamente, a esta hora de la mañana nosotros nos encontramos desde la calle Aguascalientes, donde hay un fuerte tráfico vehicular, un tráfico bastante lento, sobre todo en la intersección que se dirige hacia la calle 5 de noviembre y la calle que se dirige hacia el Boulevard del Ejército. Esto debido por dos cosas. En primer lugar, por las personas imprudentes que tratan de quedarse en medio del paso del semáforo vehicular, y en segundo lugar, por las personas que tratan de hacer el giro indebido que ustedes pueden ver en las imágenes. Por lo tanto, hay que tener bastante paciencia, sobre todo en el carril que se dirige desde Soyapango hacia San Salvador. El tráfico está bastante fluido, hay que decirlo, desde San Salvador hacia Soyapango, por lo que es una muy buena opción para usted que no desea tomar el Boulevard del Ejército. Pero lamentablemente para la gente de Soyapango y toda la zona de Ilopango que tienen que circular por esta zona hacia San Salvador, hay que armarse de bastante paciencia. Lamentablemente hay que decirlo, no hay agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil ni gestores de tránsito a esta hora de la mañana para permitir que el tráfico sea más fluido. Bueno, Lorena y Carlos, este es el informe que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Y después de esta información hacemos una pausa, pero enseguida regresamos con más noticias. Faltan los deportes, los espectáculos, la nota curiosa, manténgase pendiente. Sí, información en desarrollo, todo eso cuando regresemos. Bueno, en este lunes 7 de diciembre es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Así comenzamos la semana y los invitamos para mañana, martes. Esperamos con ustedes. Todo. Buenos días. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero